Bueno, acá me encuentro tomando con mi tío Claudio con una yerba muy particular que usaba mi abuela. Acá estamos en la mañana tomando unos mates para arrancar este video. Bueno, esta vereda que estamos viendo ahora no hace falta que ni la nombre porque ya más de uno debe saber qué vereda es. Es la vereda que daba sobre la calle Ayacucho, enfrente de la casa de mis abuelos. Ahí se pueden ver un par de venenitos que lo daba el árbol paraíso, ¿no? ¿Cuántos recuerdos sobre esta vereda? Tomando sol, jugando, yendo a caminar, dar la vuelta a manzana con primos. Muchos recuerdos. Bueno, acá estoy mostrando hacia el frente de la casa de mis abuelos, sobre la calle Ayacucho. Había un terreno baldío con un árbol botella o también llamado palo borracho. Me acuerdo también, creo que había un pino alto. Acá pongo una fotografía junto a mi primo para que vean cómo era el lugar en ese entonces. Bueno, acá estoy sobre la vereda del frente, que es donde anteriormente mostré que había un terreno baldío. Ahí está el portón clásico de la casa de mis abuelos. La pared blanca de alto, que anteriormente estaba edificado más bajo, después se edificó más alto. Eh, bueno, ahí pueden ver, estoy moviendo la cámara sobre un Slidercam un poco movido. Bueno, acá se puede ver la esquina donde trabajaba mi hermano Silvio. Ahí están, cambió muchísimo esa esquina. No sé si sigue siendo la misma empresa donde trabajaba mi hermano o qué. Ahí se ven los clásicos árboles, paraíso. En la esquina estaba tío Chino, si mal no recuerdo. Ahí está mi tío en la vereda. Como pueden ver, era una edificación súper vieja, re alto el techo. Acá está la casa de mi tío Miguel Ángel, ahí al lado era la tía Betty. Eh, Ahí ese portón gris trabajaba mi tío Mario, mi padrino. Y hacia el fondo estaba la calle, la casa de Marilú. Al fondo allá está el... No me sale el nombre ahora, pero bueno. Y a la derecha, ahí, a la esquina, ahí donde está el poste, estaba la casa de Santiago. Ahí hay una inmobiliaria al lado del portón ese gris. Me acuerdo mi padrino trabajaba haciendo cosas de zapatería, cortes y todo eso hacía. Bueno, ahí está. Vuelvo la cámara hacia el frente de la casa de mis abuelos. Vamos a meternos adentro. Bueno, misteriosamente acá nos visitó una paloma blanca. Me paran acá, ¿ves? Bueno, parece que las palomas quieren ser parte de este video. Ahí también se enganchó un gorrión. Se robó un pedazo de pan, salió volando. Bueno, supuestamente mi tío de estas palomas vienen siempre ahí a pedir algo de comida. Acá está, la altura exacta de la calle de mis abuelos. ¿Cuántas veces habrán tocado timbre en esta dirección? Vecinos, amigos, familiares, para ingresar a este lugar, eh, que era muy chico pero muy acogedor. Uno la pasaba excelente. Acá se puede apreciar el desgaste de la vereda, los años que tiene, lluvias, tormentas, vientos, inviernos.
Pero bueno, todo se conserva como en aquellos años, ¿no? Un poco de verdín en la pared. Ahí se ve en la calle, la vereda, digo, perdón. Ya creo que hay un pájaro al fondo. Está sobre la vereda de la calle Ayacucho. Bueno, acá sí ya estamos adentro. Sobre esa pared tiene historia. Fue testigo de fiestas como esta fotografía que voy a poner. También fue testigo de mi padre cuando se le dio por hacerse el Arnold Schwarzenegger haciendo pesas. Acá está mi abuelo con mi hermano Leandro. Bueno, acá estoy filmando desde el portón. Vamos a hacer un pasaje hacia la puerta de la entrada de la calle, de la casa de mis abuelos. Esta persiana pintada de color amarillo que está ahí al fondo fue testigo también de unas fotografías que voy a poner a continuación. Si seguimos, acá está la entrada principal a la casa de mis abuelos. Vamos a entrar. Ahí vamos. Pero primero vamos a hacer un recorrido con la cámara hacia el resto del patio. Acá adentro trabajaba mi tío. Ahí ven una calcomanía que está pegada hace años de Pepsi. Y las otras no se logran ver qué son. Pero esa de Pepsi está, creo que está antes que yo nazca. Bueno, acá ya estamos. Esa ventana la tienen que conocer. Es la ventana que está arriba de la cocina de mi abuela. Se habrá cocinado ahí. Puf. Esos guisos, esas comidas que hacía. Me acuerdo siempre le decías, no, no quiero más. Dame otro, te sirvo otro poquito. Otra vez plato lleno. Siempre había para comer, eso sí. Nunca faltaba la comida. O algún rico té o algo.
Acá se ve la, la cocina, el lavado. Ahí se ven un par de utensilios que usaba mi abuela para hacer comidas. Un pelapapa, una abrelatas. Y este cuadro, ahí se ve, perdón, un colador más viejo. Y este cuadro está ahí arriba tiene años. Supuestamente es un cuadro de Bariloche. Yo siempre creí que era un cuadro de otro país, no sé, de algún lugar nevado. Rusia, no sé, Austria, no sé si hay nieve. Bueno, nunca sabía que era Bariloche. Esta puerta que está ahí dirige hacia un pasillito y hacia el baño. Ahora vamos a recorrer aquella otra parte. Ahí vamos a enfocar un poco la manija para abrir, para pasar hacia el otro lado. Bueno, acá hay un televisor, no es el mismo que tenía mi abuelo, fue el primero en la cuadra a colores. Bueno, acá ya estamos desde el otro lado de la puerta que filmé, que dije que iba hacia un pasillo y el baño. Acá anteriormente estaba lleno de plantas que mi abuela tenía ahí en el fondo. Ahora cuando gire la cámara van a ver que está la entrada al baño. Me voy a meter al baño. Esas paredes tienen añares, como pueden ver está muy vieja, deteriorada ya están. Acá al fondo se ve. Ahora el calefón está ahí, anteriormente estaba dentro de la casa. Acá me voy a meter al baño. Voy a entrar al baño. Acá estoy ingresando al baño. Esa ducha. ¿Cuántas veces se habrán bañado ahí? La verdad ni idea. Esas manijas viejas. Ahí encendí la luz un toque para filmar un poco mejor. Esa tecla. Bien vintage. Ahí está el botiquín. El lavamanos. ¿Cuántas veces se habrá preparado, no, mi abuelo para irse a trabajar ahí? O mis padres, o mis, mis tíos. Ese botiquín ya consumido por la humedad impregnada en los vidrios. Bueno, acá acabo de ingresar a la casa de mis abuelos. Acá se ve la cortina esa celeste que era el cuarto de mis abuelos. Acá como pueden ver están todas las herramientas que mi tío actualmente trabaja ahí. Acá voy a ingresar la puerta principal. Vamos a ingresar. ¿Cuántas veces nos habremos reunido acá? Muchísimas. Ahí está la cocina, donde mi abuela cocinaba riquísimo, la verdad. Me voy a meter al cuarto de mis abuelos. Pero primero vamos a ver la televisión. Esa tele no es la original que tenía mi abuelo, no. Fue la primera televisión en colores en la cuadra. Ahí está el cuadro ese viejísimo de Bariloche, la cocina. Vamos a ingresar al cuarto de mis abuelos. Me acuerdo, veía junto a mi abuelo el programa de Sokolisky. Ahí se ve una bicicleta viejísima. Este es el cuarto de mis abuelos. Como pueden ver,
el techo re alto. En esa época se usaba el techo, no sé, para gente enorme, no sé. Acá estaba la cama de mi abuelo. Ahora voy a poner fotografías para que vean el lugar como estaba antes. Vamos a volver a salir, a seguir visitando la casa. Muy pequeña como pueden ver, pero se volvía enorme con la magia de mis abuelos y de mis familiares cuando nos juntábamos. Y voy a ir hacia donde está el baño. Vamos a abrir la puerta. Acá me acuerdo antes mi abuela tenía montones de plantas ahí afuera adornado. Acá ven, está el termotanque, anteriormente no estaba ahí. Estaba adentro donde está la televisora ahora. Acá ahí, hacia ese lugar, estaba lleno de plantas, tenía mi abuela. Como pueden ver es una edificación viejísima, muy vieja. Y acá me voy a meter al baño. Donde más de una vez uno habrá entrado, ¿no? A bañarse, a afeitarse, a prepararse para arreglarse para algún asalto en esas épocas. Ay, ay, ay. Bueno, ahí está todo. Está el lavamanos, está el botiquín, viejísimo, como pueden ver, ya consumido por los hongos, por la humedad. Bueno, me voy a salir. Adiós. Bueno, acá me voy a tomar la delicadeza de salir a caminar para que vean cómo está en la actualidad la vereda. Obviamente uno cuando ya tiene 37 años y mide casi 1,87 m, la vereda y la cuadra a recorrerla le parece como todo más pequeño, ¿no? Uno cuando es chico ve todo como desde un ángulo en Panavisión, digamos, como pantalla ancha, ve todo como más grande. Bueno, acá en esta casa me acuerdo, había un perro horrible que ladraba feísimo con mis primos. Pasábamos, le tocábamos timbre y salíamos corriendo a dar la vuelta a toda la manzana y después nos íbamos y nos escondíamos entre las piernas de la abuela. Qué boludos no queramos, pero bueno. Acá sigo caminando. Está tranquila la tarde. En Olivos siempre fue un barrio así como de viejos, digamos, como de mucha paz, para ir a pasarla tranquilo, muy, muy tranquilo el barrio. Acá sigo. Acá al fondo van a ver que sigue todo igual la esquina. Hay una verdulería y a la derecha, a la esquina, va a estar un almacén viejísimo. En este momento que estoy grabando este audio no recuerdo. Creo que era lo de... No me acuerdo si era lo de Gino o lo de... no me sale el nombre. No me sale el nombre, pero sí fui a comprar y ahora lo atienden unos chinos. Como en casi todos los supermercados de barrio. Bueno, acá sigo caminando, estoy dando la vuelta. Acá me acuerdo que al fondo, ahora cuando llegue la cámara más hacia el fondo, me acuerdo que había un videoclub. Porque en esa época las películas no se veían por Netflix ni se bajaban por internet. Uno tenía que ir y alquilar, ponía el VHS en la videocasetera y veía la película. Después la tenía que ir a devolver y si no le cobraban recargo y tenía que pagar. Acá en esta altura, acá, no está acá, creo que era sobre esta calle, ahí. Acá está el videoclub.
ahí, justamente acá. Bueno, allá está la calle España. Acá al frente hay un kiosco viejísimo, una librería. Está como siempre. Acá está Mariano Pelliza y España. Está todo igual. No cambió nada. Acá van a ver que hay una entrada que me acuerdo que era muy rebalosa, esta vereda. Esto que está acá en el suelo. Ahí. Esto era muy resbaloso, esa entrada. No sé si es un geriátrico, no sé lo que es esto que está acá al frente. Siempre me olvido el nombre. Está igual, hasta los colores están iguales. Sigo caminando. Todos me miran raro, ¿qué onda? Va filmando la calle. Pero lo que menos saben que estoy haciendo un documental de mis viejos lugares cuando era chico. Acá en la esquina estaba la casa de Santiago. Ahí, acá, en esa esquina. Ahí, creo que es la que está pintada de amarillo ahora. Sigo caminando. Acá, esta casa antes me acuerdo estaba pintada de rosa. Color rosa estaba anteriormente. Y la pared tenía esas piedras que es como vidrio que te corta. Acá está la casa de Marilú, que siempre está igual. Antes había un loro que hablaba. Está igual la casa. Parece que los años no la afectaron. Acá hay una inmobiliaria que hoy en día creo que también está. Acá, bueno, ahí salió una persona que no sé quién es. Por ahí me conoce, yo ni idea. Acá trabajaba mi tío Mario en este portón blanco. Gris, perdón. Acá están mis primos también. Y bueno, acá se termina el video. Espero que les haya gustado esta vuelta que di. Duró mucho, ya sé, pero bueno. Vamos a entrar en la casa. Chao. Bueno, acá me tomé un tiempo para sentarme a pensar, a reflexionar, ¿no?, sobre los momentos vividos en la casa de mis abuelos. Recuerdo que siempre mi abuela nos enviaba algo de dinero que ganaba en la quinela. Tenía ese don de siempre escuchar la quinela y ganar algo de dinero y enviarnos. Nos enviaba una cartita diciendo, hola, acá te envío tal y tal. Espero que lo guardes. Siempre nos hacía ahorrar dinero. Y bueno, en esa misma vereda, me acuerdo, me senté, bueno, cuando ya falleció mi abuela, ¿no? Me senté ahí y estaba enojado conmigo mismo, porque me acuerdo siempre mis primos, Luciano y Ángel, más que nada, ellos siempre iban a visitarla, más frecuente que yo. Yo casi siempre no iba, no sé por qué. Me arrepiento mucho de eso, de no haber ido a visitarla con más frecuencia. Nada. Está muy bueno sentarse acá a pensar sobre cosas que vivimos antes, ¿no? Y bueno, nada. Espero que le haya gustado el video, que le haya traído recuerdos y bueno, que lo disfruten. Fue hecho con mucho cariño y sobre todo como un homenaje a mi abuelo y a mi abuela. Ok,
creo que ellos fueron un pilar importante en la familia. Así que donde quieran que estén, un saludo enorme. Hasta luego. Permítame. Para Caroche. Sí. Muestra el perro. Que no hagas mucho, te está haciendo La filmación, no haga la cara fea. ¿Eh? Te virgamos, ¿eh? Qué cara de malo que tenés en la concha de tu hermano. Papá, mire si son buenos. Vení, que te filman, ¿eh? ¿Una juguita para Viva Max? Dale, igual. ¿Qué tiene tu nene? ¿Qué tiene tu nene, papá? ¿Qué tiene? Le hubiera sacado protector al lente. Boludo, ¿te crees que...? ¿Qué querés dar? Bueno, vení. Vete a sacar fotos. Vení que mamá te da. Vení. Vení. Cuidado con la cara. No era el coso. A mandar más. Bueno, habla, ¿Ves para qué es eso? Que Mira, pasen ¿ves para un qué día es eso? lindo, el día de la ¿Ves para qué es eso? madre. Mira, para salir a bailar. Pasamos muy bien con todo, con todo. Comimos lechón, pollo, lasaña. Y anoche me comí JP. Me perdí el canasto que dejaba el gordo que salió el 17. Ay, ¿cómo? Y me lo perdí porque ya estaba vendido. No se vio. Ojo, chico. ¿Qué había cortado el trono? Lo que... sucio la otra vez. Ah, Sí, pero ¿Por qué te suben unos cubitos ahí en la heladera? Ay, le queda. Florín. Voy a tomar! Después de la misma tela me quedó que hacer chalet. ¡Voy a tomar! Ponerse en el chalet.
Ella hace un chaleco. Entonces cuando venga el tiempo que no se pasa el chaleco arriba. Claro, sin manga, sí. A mí no me esté grabando, ¿no? Con la cara de... Se me manda a Italia. Ma, ¿cómo que te vas para Italia? ¿Hermana Andrea? No. Sí, así la ven en Italia. Espera que andaste con la cámara. Mirá para allá. O sea... Hacemos un primer plano. La vamos a mandar a Italia esta. Le vamos a mandar allá a tutti los paisani. A tutti quanti, Hasta que me envenene, viejo, ¿no? No, más adelante, eso me voy a poner. Italia. Son los aviones modernos. Los más amplios son los 747. Que son los En el cielo la chiquina, en el cuerpo la chiquiniola. Agarrame la chifola. Che, no prende. Re trucha la cosa. El mal del Pero mirá qué lindos números, cómo son de colores y todo. Están los números. Tomá vos. Pagarle la luz. Mira el perro como ladra, pobre. Vieja, ¿cómo sopla? Sale como el culo. Es soplado como el orto. Sí, ¿qué te cuenta? El perro se alborotó, pobre animal, gritaba. La vez pasada, el año pasado me mordió. Pues, ¿cómo será el cumpleaños? Mira, un besito para comió una todos. oblea, tomaba. Felicidades. Estaba en mi casa, ¿eh? ¿Tú te cuánto? Aguantame. No te pongas a llorar. ¿No tiene más? Nenito, pino no la Maldición. Tomá. Vení, Mauro. Con fuerza, ¿eh? Se la colgando. Bueno, muy bien. Pava, mirá que... Concha tu madre. Que me den un cabezazo en la nariz. ¡Chango! ¡Decilo! Chango. Vamos, Chango. No, no está, dejate. ¿Vos sabés qué cabezazo en la ñata? Te dio un piquito. La ñata con calvito. Te dio un piquito. El chiquilín te miraba de afuera. Como la nieta. ¿Querés pasar acá? ¿Vas acá? Bueno.